Muy buenas, mis ciudadanos de mente libre, ¿qué tal están? Espero que la estén pasando bien todavía en cuarentena. Realmente no quería tocar este tema porque es demasiado escabroso y todavía está muy fresco. Pero he visto varios videos respecto a lo que está sucediendo en Estados Unidos por todas las protestas generadas, empezadas después de lo que le pasó al ciudadano George Floyd, que pues si no lo han visto los invito a informarse de la historia. Y todo ha degenerado hasta el punto que encontré un video que me hace básicamente tocar este tema. Y ese video es este. We know he's still got it. He no longer should be here. In honor of his legacy, we're not rioting, God. We're not shaming anybody, God. We're just humbling ourselves before you. Yes, Lord. You brought the thunder and rain today, God, because Satan takes the L today. Father, in Jesus' name, you get the victory. Father, we ask for forgiveness from our black brothers and sisters for years and years of racism, of systematic racism. Ahora hay que preguntarnos, ¿lo sucedido con el ciudadano George Floyd es justificable desde algún punto? Por supuesto que no. No existe ninguna justificación válida para tratar a un ser humano de esa manera. Ninguna. No es necesario intentar buscarla porque no hay. Nuestros valores como sociedad no permiten la brutalidad hacia ningún tipo de ser humano, no permiten la tortura, mucho menos van a permitir la brutalidad policial. Entonces, pero hay otro matiz que tenemos que analizar. El hecho de que existen actualmente dos tipos de protesta en Estados Unidos. La protesta pacífica y justificada y los demás que escudándose en protestar realizan actos como estos. Bien, primero hay que tocar el tema de los actos vandálicos. ¿Están justificados? Por supuesto que no. Así como la brutalidad policial mostrada hacia el ciudadano George Floyd no está justificada, tampoco lo está la destrucción de la propiedad privada por parte de estos manifestantes. Entonces, es importante aprender a diferenciar los matices porque hay dos tipos de protesta. Está la protesta pacífica, que se manifiestan pacíficamente como debe de ser, sin destruir nada, sin arrasar propiedad privada, exigiéndole al gobierno actuar con justicia y esto es básicamente detener al oficial, empezar una investigación y aclarar los hechos. Esto es lo que se tiene que hacer. Y están el otro tipo de protestas que son unos imbéciles que creen que solo porque ellos se sienten de una forma pueden pasar sobre las libertades y sobre los derechos de las demás personas. Esos son los dos tipos de protesta. Yo no estoy hablando en contra de la protesta civil en base a un marco jurídico legal. Estoy hablando de las personas que realizan actos vandálicos como el que les mostré, destruyendo tiendas, saqueando tiendas, tiendas que probablemente tengan un seguro, pero hay algunas que no tienen un seguro, tiendas que probablemente van a tener que despedir empleados después de ver esas pérdidas, tiendas que probablemente
tengan que ser remodeladas y eso no se puedan costear esos costes las empresas. Está pasando algo atroz, y es que la mayoría de las personas están siendo, o sea, la mayoría de las personas se están manifestando pacíficamente, y esto es algo que hay que visualizar, pero hay una pequeña minoría de desgraciados que andan vandalizando las situaciones, y por ellos es que un movimiento que empezó, o bueno, unas protestas que empezaron de forma justificada y legal, han terminado en actos vandálicos. No hay que permitir esto. No hay que permitir nada, nada, nada que atropelle los derechos individuales de las demás personas. La libertad económica, la propiedad privada de las demás personas. Lo que le pasó a George Floyd es atroz, es nefasto y no está justificado, pero tampoco está justificado destruir la propiedad privada de otras personas, bajo ningún concepto. Ahora, respecto al segundo punto y al hecho de que estén criminalizando a los blancos solo por el hecho de ser blancos, como que los estén haciendo sentir mal, eso también es nefasto, eso también es una aberración de pensamiento, pues los blancos no tienen la culpa, me refiero, los blancos actuales no tienen nada de culpa de los errores que hayan cometido sus antepasados. Fueron los blancos los únicos pueblos esclavistas de la historia, y eso que estoy generalizando a los blancos, porque blanco como tal no es un pueblo, son muchos, hay muchos pueblos de raza caucásica. Incluso la palabra esclavo se deriva de la palabra eslavo, que es un pueblo eminentemente blanco. Entonces, ¿fueron ellos los únicos que esclavizaron de la época? No, de hecho los principales esclavistas de África fueron los mismos africanos. Tribus africanas que eran fuertes iban al interior del continente, capturaban personas y se las vendían a los comerciantes de esclavos portugueses, a los ingleses, a los españoles, digámoslo claramente, a todos los europeos de la época que practicaban la esclavitud. Todos la han practicado, y bueno, pero sus descendientes, los descendientes actuales, no tienen la culpa de lo que hicieron sus tatarabuelos, sus tatarabuelos, sus octavos abuelos. Entonces, ¿hay que seguir culpándolos? No, realmente, y esto es mi opinión, yo creo que las personas deben empezar a reconciliarse con su pasado, aceptarlo, porque no lo pueden cambiar. No hay nada que hacer. Modificar la historia no podemos. La historia es lo que sucedió. Y punto. Tenemos que aprender a vivir con ella. Tenemos que aprender a superarla. Y esto es importante. Tenemos que aprender a conocerla para no repetirla. Porque pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y actualmente el pensamiento está degenerando a un punto en donde prácticamente se ha criminalizado el hecho de decir que uno gusta de ser blanco. A ver, yo soy hispano, nací en El Salvador y soy hispano. No me considero blanco, ni quiero considerarme blanco. Me gusta lo que soy y estoy en paz conmigo mismo. Entonces, una persona de color actualmente, una persona de la raza negra, ¿ha sufrido la esclavitud en Estados Unidos? Pues sinceramente yo creo que no. Creo que actualmente quedan muy pocos que sufrieron, incluso de los que sufrieron las condiciones precarias de trabajo en Estados Unidos. Porque la esclavitud, básicamente, en general la podemos denominar en dos fases. La esclavitud primera, que termina generalmente con la Guerra de Secesión, y el hecho de que después los afincados en Estados Unidos siguieran tuviendo trabajadores de color a los cuales le pagaban una porquería. Entonces, esto era otro tipo de esclavitud más legal,
si bien es cierto que era diferente a la primera, pero era otro tipo. Entonces, pero se cambió. Yo creo, sinceramente, que Martin Luther King sería uno de los primeros en oponerse a las protestas vandálicas. Les recomiendo escuchar el discurso I Have a Dream por Martin Luther King, es su discurso más famoso, en donde él habla de un país con el que él tenía un sueño, de ver un futuro Estados Unidos en donde las personas se trataran bien independientemente de la raza a la que pertenecieran. Entonces, el pensamiento ha degenerado bastante en donde se olvida la memoria de Martin Luther King, un ser humano magnífico, espectacular a mi parecer, que vivió con sus ideales, con base en sus ideales, y murió por sus ideales. Entonces, de verdad, les hago esta pequeña reflexión. Hay que tratar de reconciliarnos con nuestro pasado, tratar de vivir en paz con nosotros mismos, conocer lo que sucedió en el pasado y abogar por cambiar eso. Porque si bien es cierto que todavía sigue habiendo mucha brutalidad policial, si bien es cierto que todavía sigue habiendo muchos malos tratos o muchas cosas que no deberían de ser permitidas, pero ya no estamos en una época en donde eso está normalizado, se puede denunciar. Entonces hay que recurrir a la protesta pacífica y de verdad yo los invito a estudiar la historia del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, todo lo que ha pasado, la gente de color, los ideales por los que algunos defendían, como Martin Luther King, que no hablaba solo por ellos, no hablaba solo por la gente de color, sino que hablaba por todas las personas que estaban siendo discriminadas, que estaban teniendo una posición non grata. Entonces, de verdad, mis ciudadanos de mente libre, yo los invito a estudiar la historia, no dejar que les coma la cabeza un movimiento. Lo que ha sucedido es atroz, no tiene justificación, pero no por ello vamos a empezar a justificar unas protestas vandálicas, porque siendo justos, no va a revivir a George Floyd, no va a revivir a nadie de las personas que han sufrido. Y según lo que yo me he informado del caso de George Floyd, de cómo era él era una persona cristiana. Sinceramente les digo que no creo que él hubiese estado de acuerdo con la situación de destruir propiedades de otros. Pero bueno, esta es una pequeña reflexión. Sé que me he extendido un poquito más de la cuenta, pero de verdad les agradezco que lo hayan visto. Si es que llegaron hasta acá, comenten, comparten, suscríbanse. Un abrazo enorme y nos vemos en el siguiente video. Y recuerden, si no conocen su historia, están condenados a repetirla. Hasta luego.